juez de la investigación preparatoria, este Ministerio Público, habiéndose acreditado, pasaremos a describir de manera sucinta y clara los hechos. Señores, el quitarle la vida a alguien se ha considerado como uno de los delitos más graves y mucho más repugnante el privarle la vida a alguien con quien has mantenido una relación matrimonial de 10 años. Señor juez, de conformidad con el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, solicitamos requerimiento de prisión preventiva contra la imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, contra la comisión del delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de parricidio, delito tipificado en el artículo 107 del Código Penal, en agravio de su cónyuge, el señor Alejandro Campos Rodríguez. Entonces, señor juez, ¿cuáles son los hechos? Los hechos son los siguientes: que el día 20 de diciembre del 2014, en horas de la mañana, la señora Raquel Castillo se enteró a través de la cuenta de Facebook de su marido, porque éste dejó su laptop abierta, que aquel mantenía relaciones con la señora Yanina Domínguez y que ésta estaba embarazada de aquel. Entonces, señor juez, resulta evidente que cuando la señora Raquel Castillo se enteró del embarazo de Yanina, tuvo un pésimo día, vomitando a cada instante, como ella dice, lo cual es coherente con su estado emotivo y su carácter impulsivo y agresivo, que va agravando su obsesión persecutoria hacia su marido. Llegado la tarde, la señora Raquel Castillo regresa a su domicilio, ubicado en calle La Reforma, número 321 de Breña, y al no encontrar a su marido en su casa, procedió a cenar sola. Pero la señora Raquel Castillo pasó toda la noche y toda la madrugada esperando a que su marido llegase a su casa. Señor juez, tiempo suficiente que le permitió para la preparación de los hechos delictuosos. Estando la señora Castillo en su domicilio, obtuvo un cuchillo de su cocina, medio que empleó para atacarle a su marido. Siendo ya las 5 minutos del día 21 de diciembre del 2014, el señor Alejandro Campos ingresó a su domicilio. Es en ese preciso momento, señor juez, que la señora Raquel Castillo lo apuñaló por la espalda, en la cara anterior del tórax, produciéndole una profundidad de 6 centímetros de longitud que comprometió el corazón. Entonces, señor juez, la señora Raquel Castillo sabía dónde clavar el cuchillo para producirle la muerte a su marido, puesto que la segunda puñalada, ubicada en la región lumbar derecha, se explica por el desplome que el marido tiene y la ubicación encontrada a 1,5 metros de la puerta de entrada, pudiéndose colegir que el occiso recién acababa de ingresar a su domicilio, por la posición del cuerpo que se encontró en una posición de cúbito ventral con los pies hacia la puerta. Señor juez, para que se cumpla nuestro requerimiento de prisión preventiva, tienen que cumplirse los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268 del Código Adjetivo. Como primer presupuesto, los suficientes elementos de convicción, los cuales fueron recabados a través de nuestra investigación preliminar. Primer elemento: declaración indagatoria realizada a la señora imputada, donde narra que a través de los 10 años de matrimonio sufría agresiones verbales y físicas, pero en que en ningún momento se atrevió a denunciar. Luego narra en los hechos que en el momento que sucedió el accidente no se acuerda de qué manera murió su marido. Como segundo elemento de convicción, tenemos el informe médico de necropsia realizado al occiso, en el cual se concluye que fallece a través de una herida por un arma cortopunzante de carácter mortal, arma que estuvo en posesión de la imputada y como consta en actas en la carpeta fiscal. Luego tenemos el examen realizado a la imputada, en el cual se establece que tiene la calidad de viuda, no tiene hijos y no tiene ningún dependiente económico. Luego, el lugar donde vive lo hace en calidad de arrendataria y no tiene más de 1 año viviendo ahí. Para concluir, actualmente viene realizando llamadas a una de nuestros testigos, la señorita Yanina Domínguez, amenazándola
y maldiciendo al hijo que tuvo con la víctima. Señor juez, para que se cumpla nuestro requerimiento de prisión preventiva, tiene que cumplir un segundo requisito, que es la prognosis de la pena. ¿Qué es la prognosis de la pena? No es más que un pronóstico de la pena, la cual vamos a establecer recién en nuestra acusación en la etapa intermedia, en la cual, como ya se ha narrado en los hechos, se subsume en el tipo penal de parricidio, que establece que la pena no va a ser menor de 15 años. ¿Y qué nos dice el segundo presupuesto? Que la prognosis de la pena debe ser mayor de 4 años, encajando de esta manera en este segundo presupuesto. Señor juez, quedando acreditados los presupuestos primero y segundo que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal, tenemos el tercer presupuesto material. Esta Fiscalía está en la capacidad de seguir acreditando y probando que existen los elementos suficientes, que existe un peligro inminente de fuga por parte de la imputada. Señor juez, el delito de parricidio es un delito tipificado y sancionado en nuestro Código Penal con una pena no menor de 15 años y que de acuerdo a los elementos de convicción recabados y que obran en la carpeta fiscal que es de su conocimiento, tendríamos todos los elementos de convicción que probarían la culpabilidad y responsabilidad de la imputada. Por lo tanto, cabería la imposición de una condena de no menor de 20 años. Y en este sentido, señor magistrado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en su sentencia recaída en el año 2012 en el caso Silva Checa, donde señala que de acuerdo a la gravedad de la pena a imponerse, motivaría al sujeto a sustraerse o fugarse de la justicia. Señor juez, elementos más que suficientes que prueban que existe un inminente peligro de fuga. Y con respecto a la obstaculización de la investigación, está probado que la imputada es abogada de profesión, que siempre ha realizado labores de secretaria de sala, por lo tanto, cuenta con la habilidad suficiente para eliminar, sustraer o adulterar todo tipo de medio probatorio que esté en su contra, o más aún, influenciar en alguno de sus compañeros de trabajo para que tengan alguna influencia en el debido proceso en este caso, señor juez. Elementos más que suficientes que prueban el peligro de fuga y la obstaculización de las investigaciones. Señor juez, con respecto al cuarto elemento material, de acuerdo a la casación 626-2013 de Moquegua, donde señala la proporcionalidad de la pena. En este caso, siempre se dice que la prisión preventiva es una condena adelantada. No, señor, es una medida cautelar procesal, excepcional y provisional, que sí, se tiene que cumplir con ciertos presupuestos materiales, pero que hoy aquí lo estamos explicando detalladamente y fundamentando con todos los medios de prueba. Respecto a este caso concreto, no cabería la imposición de otra medida cautelar a imponerse, por el quantum de la pena y el bien jurídico tutelado, la vida. La señora Raquel Castillo mató a su esposo. Con respecto al quinto elemento material, de acuerdo a la casación antes citada, nos señala el plazo de la medida solicitada. Señor juez de la investigación preparatoria, solicito ante usted se dicte prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla por la comisión del delito de parricidio en agravio de su cónyuge, el señor Alejandro Campos. Señor juez, amparamos nuestra pretensión, en primer lugar, en nuestra Constitución, señor juez, donde señala que el derecho a la vida es el primer derecho fundamental, y esta señora privó de ese derecho a su cónyuge. También en los principios procesales del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que también son derechos fundamentales. En este caso concreto, en los artículos 268, 269 y 270 de nuestro Código Procesal Penal. También, señor juez, en la casación 626-2013 de Moquegua. Así, esta Fiscalía concluye.